Chicos, acaba de haber una explosión rarísima en la cuadra de mi convento. Voy a hacer una de las cosas más locas que hice en toda mi vida. Hay una señora que está muy enojada. Es la mañana del día siguiente y estoy acá donde hubo la explosión ayer. No sé si esto tiene algo que ver o qué. Esta es la cuadra, no sé si se llaman cuadras, pero sí, la cuadra del convento donde me estoy quedando, todo muy hermoso, pero dirán, ¿por qué hay esto en el medio de la vereda? Es porque acá hay una cárcel. Y de acá es de donde salió la explosión. Yo estoy acá, modo investigando, modo reportera. Ayer en el lobby del convento me crucé una señora que es de verdad reportera y me dijo que había hablado con los policías y que le habían dicho que la explosión se debe a que muchas veces la gente que está afuera de la cárcel se quiere comunicar con la que está dentro. Entonces tiraron un petardo para generar como algún tipo de conmoción y algún tipo de distracción. Y después empezaron todos a gritar y no sé qué habrá pasado, la verdad. Miren, allá hay unos policías. Ahí hay como una especie de panóptico. Amo que esa es la seguridad de la cárcel. 2 personas ahí paradas en la puerta. Y hay un montón de cámaras, no sé si vieron. Hoy al parecer es como el día de las cárceles para mí. Esa es como la temática del día. Un poco de contexto. Hoy voy a hacer una de las cosas más locas que hice en toda mi vida, que es que voy a estar yendo a una cárcel, tipo entrando a la cárcel. Estoy yendo a la muestra del pabellón de la Santa Sede, o sea, del Vaticano, en la Bienal, que es la primera vez, el primer año que tienen un pabellón, y es en una cárcel de mujeres. Cuando digo Bienal, me refiero a la Bienal de Arte de Venecia. Para la gente que quizás no sabe, esto es una exposición que sucede cada 2 años, por eso Bienal, en donde básicamente todos los países del mundo llevan artistas para que los representen en diferentes formatos y espacios. Hay una parte que se llama Arsenale, donde hay sectores comunitarios de exposición y también hay galpones de ciertos países. Argentina, ponele, está en este lugar. Y después hay otra parte que se llama Giardini, donde hay especies de casas y cada casa pertenece a un país, entonces la exposición de ese país está ahí adentro. Cuestión que con esta misma lógica, el Vaticano lo que hizo fue, al ser un estado independiente, es como si hubiese tomado forma de país y hizo por primera vez en la historia su propia exposición, donde eligió como pabellón la cárcel de mujeres de Venecia. Me contaron un poco acerca de qué se trata. Sé que no se puede filmar mucho, no se puede entrar con nada, me parece. Como que tenés que dejar todas tus pertenencias afuera. Tengo un poco de miedo. Hay que ir súper preparados, o sea, hay que llevar todos los pasaportes, documentación, un millón de cosas. Y dicen que si hay algún mínimo error, que cuando compilaste tus datos para entrar y eso no coincide con lo que estás llevando, no te dejan pasar. Así que esperemos que esté todo bien, esperemos que pueda pasar, esperemos que no pase nada raro. Y bueno, estoy emocionada. Es mi primera vez yendo a una cárcel, claramente. Miren, así te llega el supermercado en Venecia. Unos barquitos. Este es lo que sería una parada de bondi. Se mueve una banda. Hay un perro.
Bueno, gente, nos encontramos acá en la isla de la Judeca, que es donde queda la cárcel a donde voy a ir. En este momento estoy en la Basílica del Santísimo Redentore, Slay, que es uno de los puestos como más famosos y más importantes de esta isla, para darles un poquito de historia, contexto, datos. Hay dos hipótesis de por qué esta isla se llama así. La primera es que viene del término judeos, como llamaban a los judíos, y que se creó en el 1500 porque no querían que los judíos estén en Venecia, entonces los traían a esta isla. Y la segunda hipótesis, que nos compete un poco más, viene de la palabra judicati, que significa los que son juzgados, o sea, las personas que están siendo juzgadas, básicamente. Es una isla que se hizo para retener a los presos que fueron expulsados de la ciudad. Y bueno, con la ciudad se refieren a la isla principal de Venecia, esto que tengo acá atrás mío. Bueno, ya me estoy adentrando en lo que sería el barrio donde está la cárcel. Está todo súper silencioso. Vamos a ver si puedo encontrar a alguien para hacerle una entrevista acerca de cómo es vivir tan cerca de una cárcel. Creo que es probablemente una de las cárceles más tranquilas de todo el mundo, pero bueno, veremos. Ok, amando este cartel de un show drag. Por ahora se ve como un barrio súper tranquilo, la verdad. Hay una placita cute, está todo súper silencioso. Todavía tengo un tiempo antes de mi visita, así que a investigar. ¡Wow! ¡Qué lindo este patio interno! Hermoso, la verdad. Hola señor, ¿cómo se siente vivir aquí al lado de una cárcel? Bueno, llegamos. Instituto Penal Femenino de Venecia. Se escuchan unos grititos de bebé, así que claramente hay personas con niños acá adentro. El Orto de la Maravilla. Orto acá es huerta, chicos. Pareciera que ahí es la entrada de la exhibición, así que voy a ir acercándome. Están rebotando gente. Vieron, yo les dije que son muy estrictos con las documentaciones y las cosas. Bueno, al parecer es como que está todo súper atrasado, así que no sé, gente, veremos qué onda, cómo se puede hacer esto. Estamos acá esperando, claramente. Hay una señora que está muy enojada. Hai chiamato al numero di là? Ho chiamato il numero lì e dicono che non hanno la gestione dei fatti. Ho detto che siccome sia il Vaticano abbiamo gli angeli, sicuramente ci prosegue. Sì. Dobbiamo aspettare perché c'è in ritardo tutto, quindi. Acabo de ver cómo entraba una presa. Se bajaron un montón de policías de un auto, o sea, un bote, y estaba una chica esposada y la metían en la cárcel. Volvieron los del tour anterior. Ya l'ultimo passo. Passo. Ok, prego. Prendete nella cassettina. Recién salgo de la cárcel. Fue muy movilizante. Voy a tratar de contarles un poco cómo fue porque claramente no te dejaban entrar nada. Bueno, primero había dos policías como guías. Tenían una cantidad de llaves, chicos, que eran como 25 llaves. Una iba adelante, íbamos todos siguiéndola. Y después la otra iba al final de todo y cerraba todas las puertas y verificaba que esté todo bien. Además de las guardias, el tour te lo hacían dos chicas que están ahí, ¿no? Que están presas en esa cárcel. Y eran muy tiernas, la verdad, las cosas que iban diciendo las iban leyendo de unos folios que tenían.
estaban un poco nerviosas, como que te tartamudeaban un toque. Después quizás si una le estaba costando leer, la otra le agarraba la mano. Había una que era como más desenvuelta y la otra que era un poco más tímida, viste, le costaba más. Estaban maquilladas, todo, tenían puesto como medio un look. Adentro había diferentes muestras de muchos artistas. La primera era la de Mauricio Catelán, que está en la fachada del edificio, que son unos pies que tienen como toda la suela del pie súper desgastada, con moretones, con cosas. Lo primero que veías era una cafetería atendida por otra policía, claramente, o sea, todas las personas que trabajaban ahí eran todas policías. No sé bien para quién es esa cafetería, la verdad. Supongo que para la gente que trabaja ahí, como que había gente comprando cosas, o quizás también para las visitas. Y en esa primera parte había una exposición de diferentes serigrafías. Después salías de ahí y ibas como por un pasillo entre los dos muros de la cárcel, con arriba las típicas rejas y cosas pinchudas y qué sé yo, para que no salgan. Y en ese pasillo, entre un muro y otro, había unos cuadros escritos en base a poemas que escribieron las chicas que están ahí. Una de las del tour, de hecho, decía, este lo escribí yo, tal. La verdad que no tenías mucho tiempo para quedarte leyéndolos, medio que ibas caminando. Después abrían una puerta en uno de esos muros, el que daba como adentro claramente, y entrabas a un patio, tipo toda una huerta y un patio. En esa parte nos explicaron las diferentes partes que tiene el patio, una iglesia, una escuela donde se puede hacer diferentes grados de educación. Después tienen una parte para niños también, porque hay mucha gente que está ahí con sus hijos. Y en esta parte donde estaba el patio con la huerta y todo, cuando entrabas como al edificio más principal, había una ventana que daba a este patio. Nos contaban que era la única ventana que tienen sin rejas, porque bueno, es una ventana así interna y que no es de ninguna habitación, sino que es como de un pequeño cuarto. Bueno, esta es la primera vez que se hace una exposición en Venecia adentro de una cárcel. Diferentes partes, diferentes sectores estaban intervenidos por obras que hablaban acerca de lo que es estar ahí, básicamente. Después pasabas un pequeño edificio y ahí estaba el patio principal, que era de cemento, y nos contaban que ahí hacen 2 horas a la mañana y 2 horas al mediodía de como una especie de recreo, no sé, tiempo de estar al aire libre. Y también estaba marcado en el piso el camino que había hecho el Papa cuando fue a visitar, porque bueno, esto es el pabellón del Vaticano, entonces el Papa vino a visitarlo. Il carcere sempre è una preferenza per me. Quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. También lo que me parecía muy tierno es que los artistas que estaban exponiendo, cuando fueron a poner la exposición, a montarla, les contaban cosas, charlaban con ellos, era muy emocionante para ellas, ¿no?, que esté sucediendo eso adentro de la cárcel, y decían que había sido muy divertido y que les re gustaba ser parte de la Bienal y que esté pasando eso y tal. En este patio de cemento también había otra instalación que era una frase escrita en luces LED que decía: estoy con ustedes a la noche. Y ese patio da a los cuartos de las mujeres. Entonces les gustaba esa obra porque a la noche les entraba esa luz azul y se sentían un poco acompañadas. Después entrábamos al edificio como principal. Nos mostraron una zona donde hacen las visitas los miércoles y los sábados. Y después había otro patio, así ese sí con árboles y con cosas, que tenía muchos juegos de niños para los niños que viven ahí porque sus mamás están en la cárcel. Después de eso entrábamos a un cuartito y en ese cuartito había un video que duraba como 20 minutos. Seguía el día de una persona que se estaba yendo de la cárcel y al final también una persona entrando, y fue filmado ahí en la cárcel esta. Y había una actriz principal
unas pares de actrices más y después muchas eran personas que realmente están ahí, estaban actuando, simplemente estaban participando como de este film. Muy fuerte porque no era que estás viéndolo en un museo, estás ahí, o sea, la gente esa estaba a unos metros, estaba en el piso de arriba, estaba en la habitación de al lado. Entonces lo ves con un peso mucho más fuerte y lo sentís mucho más, porque no te están hablando de algo lejano, es algo que está presente a tu alrededor. Y era muy tierno porque esta chica que se iba en la película le iban regalando diferentes cosas, las amigas de ahí adentro. Había una que le intercambiaba el suéter. Y después las chicas que nos estaban haciendo el tour nos preguntaron qué habíamos pensado y tal. Y nos decían que también en el video que muestran a las guardias así como bastante duras, pero que en realidad no son así con ellas, que las tratan re bien, que siempre están para ellas, que son un soporte emocional muy grande. Era re tierno, la verdad, porque lo podías ver en cómo interactuaban con las guardias que nos estaban haciendo la visita, y se reían, y qué sé yo, y se abrazaban. Todo esto era, a ver, la gente estaba ahí, o sea, vos veías a las presas. Cuando estabas en el patio las veías por las ventanas, algunas saludaban, y después cuando entrabas a la parte común del edificio, te cruzabas, algunas decían chao. Fue vivenciar en primera persona un montón de cosas, claramente no toda su realidad, porque vos estás ahí por 40 minutos y ellas están ahí por años o mucho tiempo. Y bueno, llegábamos a la última parte. Primero había toda una sala de retratos de ellas, de chicas o de sus hijos. Una de las guías nos mostraba que una de ellas era la hija. Y después, por último, entrabas a una iglesia muy hermosa, muy grande. O sea, era tremendo, la verdad, el contraste entre el edificio en sí de la cárcel, que estaba como trasheado, o sea, muy parecido a lo que he visto en películas y cosas así. Todo desgastado, viste, medio sucio, no se veía como muy bien, pero entrabas a la iglesia y era una locura hermosa, con cosas de oro, con qué sé yo, un poco que decís, ok, ¿no? La guita que pone, el mantenimiento seguro que tiene y todo, y después el resto del edificio ni nos vimos, viste, como que medio raro, pero bueno. Y ahí había otra instalación que caía como del techo. Después de eso, las chicas nos agradecieron, nos leyeron un texto de cierre y ahí terminó y nos fuimos. Ellas se fueron de la mano, qué sé yo, se reapoyaban. Y bueno, eso fue todo. Ojalá se haya entendido y ojalá haya podido transmitir lo que fue. Siento que es algo que es muy difícil igual de transmitir si no estás ahí. Viste tantas imágenes y videos y cosas de la cárcel que se siente un poco familiar, pero a la vez decís, ah, ok, esto es la vida real, no es una película. Hay gente que vive acá todo el tiempo. Y nada, y que estas son sus calles y sus espacios y sus lugares y sus amigas. También se sintió extraño por momentos, como que vengo yo de afuera y estoy viendo este arte, que en realidad el arte es la vida de estas personas. Y por momentos no quería como llorar, o sea, obviamente que lloré, pero no quería que lo noten mucho. Te hace sentir incómodo, sentís que sos un pelotudo, que estás ahí teniendo esta experiencia en un lugar que es muy real, que es muy duro también. Ok, qué privilegiado que soy en este momento. Al final del día te hace estar un poco más cerca de lo que es la realidad de una persona que está en esa situación y te hace tener más compasión y simplemente más empatía, porque es algo que está tan aislado de la sociedad, es algo que está tan mal visto que muchas veces la gente se olvida de que son personas como cualquier otra y de que es muy duro estar ahí. Te acerca un poco más a realidades que no ves en tu día a día
y también a ellas, ¿no? Las acerca a nueva gente y a nuevas experiencias y les da un poco de divertimento, un poco de el mundo exterior. Invita un montón a la reflexión. Yo acabo de salir hoy literalmente en esta plaza que está a 100 metros de la cárcel, que voy a seguir como cayendo en cosas como a medida que pase el tiempo, ¿no? Así que nada, gente, fue una experiencia increíble. Me estuve haciendo pis todo el recorrido, todavía no hice pis, me va a agarrar algo. Me tengo que ir a hacer otras cosas de la Bienal. Así que eso fue mi visita a la cárcel de mujeres en Venecia. Gracias por ver este video y nos veremos en otra edición de Miranda, Mirando y Andando. La Biennale ci ha dato la possibilità di essere per la prima volta dei protagonisti, non più spettatori accecati dalla sconfitta e sensi di colpa, spettatori che guardano la loro vita passare, il loro tempo disintegrarsi, le loro abitudini spezzate, perdere l'indipendenza e acquisire le regole, doveri e perdere diritti, cuori infranti in un pozzo scavato dalle lacrime amare, che segnano e levigano i nostri visi lacerati da questo tempo senza tempo, da questa fine infinita. Non c'è presente, perché tutto ciò che ti resta è vivere nel passato, di ricordi, e sforzarti ad immaginare un futuro, anche se alle volte sembra impossibile. Sentirsi incastrati in una realtà che non è la nostra.